Soy Catherine Gómez, residente tercer año de aparato digestivo del Hospital de Poniente. En esta oportunidad me toca presentar el tema del cribado de cáncer de páncreas. Como sabemos, el cáncer de páncreas es un tipo de cáncer poco común pero letal. Casi todas las personas que tienen cáncer de páncreas mueren a causa de él. Los síntomas se presentan en etapa avanzada, cuando la enfermedad está diseminada. El diagnóstico temprano y la detección de lesiones precursoras es, por lo tanto, un enfoque atractivo para disminuir su morbimortalidad. Cuando hablamos de cáncer de páncreas nos referimos al adenocarcinoma ductal, que representa la mayor cantidad de casos. Se diagnostica con más frecuencia en varones entre 65 y 74 años. Comparado con otro cáncer es relativamente raro, siendo el riesgo de presentarlo de 1.3%. Sin embargo, se detecta en etapa avanzada, constituyendo el tumor de menor supervivencia entre todos los tumores malignos, ya que su incidencia es prácticamente similar a su letalidad. Constituye la séptima causa de muerte mundial y la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. En 2019 se diagnosticaron 56.770 casos, de los cuales 45.750 fallecieron. La tasa de supervivencia a los 5 años de este cáncer para enfermedad metastásica es del 2.9% y va aumentando a medida que se detecta la enfermedad de forma más localizada. Pero como ya había mencionado previamente, este cáncer se detecta en una etapa avanzada, cuando ya ha metastatizado. Es por ello que es importante considerar el cribado en esta población. O el cribado para esta enfermedad, para permitir con ello detectarlo de manera temprana, realizar un tratamiento oportuno y con ello prevenir la muerte. Pero lamentablemente con este cáncer, como hemos visto, tiene una baja prevalencia. Las pruebas diagnósticas no son tan eficientes. Ello puede derivar en un alto número de falsos positivos, que a su vez conlleva un incremento de pruebas innecesarias, que va a incrementar los costes, que va a afectar el estado de salud del paciente. Además, muchas veces el diagnóstico de este cáncer se realiza obteniendo la pieza quirúrgica. Eso implica someter al paciente a una intervención con una elevada morbimortalidad. Por todo ello, no existe justificación en la actualidad para un cribado de cáncer de páncreas en una población adulta asintomática de riesgo medio. Por esto, la evaluación precisa del riesgo de cáncer de páncreas de un individuo asintomático es de suma importancia para decidir si verdaderamente está justificada la vigilancia. Un estudio reciente de una cohorte de cribado estadounidense de 354 pacientes de alto riesgo informó un beneficio de supervivencia en aquellas personas con cáncer de páncreas y neoplasias precursoras de alto grado que se detectaron durante la vigilancia. El tiempo de supervivencia y la supervivencia general a los 3 años fue mayor en el grupo de pacientes que se sometieron a vigilancia frente a los que se detectaron de forma incidental. Para tener en cuenta qué grupo se va a beneficiar, es importante conocer los factores de riesgo para el cáncer de páncreas. En términos generales se puede dividir en factores medioambientales o dependientes del cuerpo. En cuanto a los medioambientales, el tabaco es el principal. El riesgo va a aumentar a medida que el hábito se prolonga en el tiempo, va a incrementarse con la dosis acumulada y con la intensidad. La fracción atribuible de muertes por cáncer de páncreas debido al consumo de tabaco es del 11 al 32%. El riesgo relativo de desarrollar cáncer entre los fumadores
fue de al menos 1.5 veces más. El riesgo desaparece o disminuye al dejar de fumar. Pasado 10 a 15 años de abstinencia, pueden llegar a tener el mismo riesgo a una persona que nunca fuma. En relación a la dieta, el alcohol, el café y la infección por Helicobacter pylori, la información es muy controvertida. En cuanto a la dieta, pues básicamente se ha visto un factor protector, el consumo de frutas, pescado, aceite de oliva, y como factores de riesgo el consumo de carne roja, embutidos, grasas saturadas, principalmente las de origen animal. En cuanto al alcohol, no se sabe si actúa como un factor de confusión debido al que el alcohol se asocia al consumo de tabaco, que es un factor de riesgo conocido, y además porque el alcohol también se asocia a la pancreatitis crónica, que también es un factor de riesgo conocido. Lo que sí se sabe es que el alcohol asociado al tabaco incrementa aún más el riesgo de cáncer de páncreas. De manera pues similar, la ingesta de café ha sido controvertida. Se considera que pueden tener riesgo de cáncer de páncreas las personas que beben de 3 tazas a más. Y la asociación con el Helicobacter pylori es débil y se ha visto que puede estar relacionada a la hiperacidez crónica. En cuanto a la pancreatitis, en cuanto a los factores dependientes del huésped, pues tenemos la pancreatitis crónica. En un estudio se vio que se encontró que la tasa de incidencia estandarizada de cáncer fue de 26.3 tras un seguimiento de 7 años. Y en general el riesgo acumulado oscila entre 1.8% a los 10 años y 4% a los 20 años, con un riesgo atribuible a la población de solo un 1.3%. En cuanto a la diabetes, se ha visto un riesgo de 2 veces más y este riesgo va a incrementar si el diagnóstico de diabetes se hace en el año previo al diagnóstico de cáncer. En cuanto a la diabetes, se desarrollará un poco más de este tema al final de la presentación. En cuanto a la obesidad y el sedentarismo, se ha visto que las personas con un IMC de 30 a más y que no realizan una actividad física moderada tienen el riesgo de contraer el cáncer de páncreas a una edad más joven y con peores tasas de supervivencia. Y además tenemos el cáncer de páncreas hereditario, en el que se incluye el síndrome de cáncer familiar, las condiciones hereditarias asociadas con un aumento del riesgo de cáncer y el cáncer de páncreas familiar, que se hablará a continuación. ¿Qué grupos de alto riesgo deben considerarse para el cribado? Se ha establecido que las personas con un riesgo de por vida superior al 5% o un riesgo relativo de 5 veces mayor pueden beneficiarse del cribado, ya que en estos casos se aumenta la tasa de detección y se reducen los casos de falsos positivos. Entonces, ¿qué personas están incluidas? Se incluyen los que tienen mutaciones en la línea germinal o en genes de reparación del DNA que pertenecen a este grupo de síndromes genéticos. Asimismo, están incluidos los pacientes con cáncer de páncreas familiar. El objetivo de la vigilancia de estos pacientes es detectar lesiones potencialmente curativas, entre las que se encuentra detectar la neoplasia pancreática intraepitelial grado 3, que tiene displasia de alto grado o un carcinoma in situ, no es una lesión precursora microscópica, o una lesión quística con displasia de alto grado, o en todo caso un tumor pequeño confinado al páncreas, localizado, que pueda ser resecado con márgenes negativos. Entonces vamos a conocer un poco más a los grupos de alto riesgo. Empezando con los síndromes hereditarios de cáncer de páncreas. Se incluyen 6 grupos. Empezamos por el síndrome de Peutz-Jeghers, en el que la mutación se da en este gen supresor de tumor. Como sabemos, la enfermedad se caracteriza por pólipos amartomatosos, hiperpigmentación cutánea y riesgo de cáncer del tracto gastrointestinal y extraintestinal. El riesgo relativo de las personas con síndrome de Peutz-Jeghers es el más alto en comparación a todas las demás enfermedades, ¿no? Puede llegar a 132 veces más el riesgo en comparación a la población general.
Luego tenemos el síndrome del nevus melanocítico múltiple familiar atípico. Las mutaciones se producen en el gen CDKN2A. En esa enfermedad hay la presencia de múltiples nevos atípicos displásicos, que pueden haber más de 50, asimismo como melanomas, y aumento de incidencia de tumores no cutáneos. En el caso de que se asocie la enfermedad con el cáncer de páncreas, pues el término ya no es síndrome de nevus melanocítico múltiple, sino síndrome de cáncer de páncreas melanoma. Y el riesgo en estos pacientes es del 13 al 39 veces más. Tenemos luego el síndrome de Li-Fraumeni, en el que la enfermedad se produce por mutaciones en el gen supresor de tumor TP53. El riesgo relativo es de aproximadamente 7 veces más en comparación a la población general, y este síndrome pues, se caracteriza porque aparecen múltiples cánceres a edad precoz. Luego tenemos el síndrome de cáncer de mama y ovario familiar. El principal involucrado, si bien con los dos hay un incremento del riesgo, pero el principal es la mutación en el gen BRCA2, en el que incluso se ha visto la presencia de la mutación relacionado o asociado solo al cáncer de páncreas, sin que la persona tenga además un cáncer de mama u ovario. El síndrome de Lynch, con las mutaciones en el gen de reparación del DNA, MLH1, MSH2 o MSH6, también confieren un incremento de riesgo del cáncer de páncreas hasta 11 veces más. Pero el síndrome de Lynch tipo 2 es el que se asocia al cáncer de páncreas. El tipo 1, como sabemos, solo presenta tumores colorectales. En el grupo se ha incluido en los últimos años la enfermedad de ataxia telangiectasia por la mutación del gen ATM. En cuanto al cáncer de páncreas familiar, este se puede considerar cuando existen al menos 2 familiares de primer grado con adenocarcinoma ductal de páncreas sin criterios para otros síndromes. La mayoría no tiene alguna mutación conocida, pero se ha visto la presencia de la mutación en estos 3 genes, en cualquiera de esos 3 genes. Es importante mencionar que el riesgo va aumentando si es que más familiares están involucrados, incluso con un riesgo que puede llegar a 32 veces más si es que hay 3 o más familiares involucrados. Asimismo, el riesgo va aumentando si el inicio de la enfermedad se da a una edad precoz, que se considera menos de 50 años. Y finalmente tenemos la pancreatitis hereditaria, que es una forma rara de pancreatitis crónica debido a la mutación del gen PRSS1. Es una pancreatitis de evolución lenta en personas jóvenes y se produce porque hay una activación prematura intrapancreática del pepsinógeno. El riesgo de aparición de cáncer en estos pacientes es de 50 veces superior a la población general. Esta es la tabla de una de las guías que vi que resume más o menos la población de alto riesgo que se debe considerar para el cribado. Hay que tener en cuenta el tipo de mutación y la presencia de una historia familiar de cáncer de páncreas, excepto para el síndrome de Peugenia. Como vimos, tiene aproximadamente 130 más veces riesgo del cáncer. Entonces, el solo hecho de tener la mutación es indicación directa para iniciar el cribado, sin importar la historia de cáncer familiar. En el caso del gen del CDKN2A, algunas revisiones indican que hay necesidad de que presente al menos un familiar de primer grado, pero otros indican que también la sola presencia de la mutación puede ser indicación directa para el cribado. Para los demás genes, sí hay necesidad de que por lo menos algún familiar de primer grado tenga un cáncer de páncreas. Además, en esta guía incluyen 2 grupos a considerar en el cáncer de páncreas familiar. Uno de ellos es la presencia de al menos 3 familiares afectados del mismo lado de la familia, de los cuales
al menos uno tiene que ser un familiar de primer grado del individuo considerado para vigilancia. Y el otro grupo es que si al menos dos familiares afectados, que son familiares de primer grado entre sí, de los cuales al menos uno es familiar de primer grado de la persona considerada para vigilancia. ¿Qué ocurre con los otros factores de riesgo? El tabaco, la obesidad, la pancreatitis crónica. Pues en general se desconoce cómo influyen estos factores en las personas de alto riesgo. Se ha visto, como hemos visto, que se conoce que incrementan el riesgo del cáncer de páncreas, pero no a una magnitud como para iniciar el cribado en esos pacientes. De igual manera, tampoco se ha visto que sumado este factor de riesgo hay algún cambio en la necesidad de cribado en las personas de alto riesgo. ¿A qué edad se debe iniciar el cribado? Todas las guías o las revisiones están de acuerdo que ante un cáncer de páncreas familiar, la edad de inicio debe ser 50 años o 10 años antes que el paciente más joven. Es cierto que algunos dan la opción de iniciar a los 55 años, ya que los casos de lesiones de alto grado y de cáncer se ven generalmente en personas mayores de 55 años. Pero en general nos podemos quedar con 50 años o 10 años antes que el paciente más joven. Menos acuerdo ya existe en los casos de los síndromes hereditarios. Sí hay prácticamente un consenso en que con la mutación CDKN2A el inicio debe ser a partir de los 40 años, pero para las otras mutaciones se da un rango entre 45 a 50 años. Para el síndrome de Peutz-Jeghers, por su alto riesgo, se recomienda iniciar a una edad más temprana, más o menos a los 35 años, ya que los casos de cáncer de páncreas en estos pacientes se da en torno a los 30 a 40 años. En relación a la pancreatitis hereditaria, pues solo la guía de la AGA, la americana, define el inicio de cribado a la edad de 40 años. ¿Cómo realizar el cribado? Todos coinciden en que las pruebas de primera línea son la colangiorresonancia o la ecoendoscopia, por su alta sensibilidad y por su bajo riesgo, sobre todo de radiación, ¿no?, en comparación al escáner. Son complementarias y existe concordancia en cuanto al tamaño, al número y ubicación de las lesiones. Pero es cierto que no son muy buenas, no tienen una buena capacidad para detectar y distinguir la neoplasia pancreática intraepitelial, así como las lesiones de bajo y alto grado. El TAC o el escáner de páncreas se optaría en los casos en los que no se pudiera utilizar las pruebas de primera línea. Otro punto importante es que no hay consenso en cómo utilizar estas pruebas para el cribado, si alternarlas, hacer una primero, luego la otra. Por ello que un estudio europeo intentó dar alguna luz al respecto. En este estudio se compararon dos protocolos. El uno era una colangiorresonancia y una ecoendoscopia anual. Y el protocolo 2 era una colangiorresonancia anual más una ecoendoscopia basal y posteriormente una ecoendoscopia cada 3 años o en caso que la colangiorresonancia evidenciara alguna lesión sospechosa. El protocolo 1 detectó 48% de lesiones pancreáticas, el protocolo 2 42%. En cuanto a las lesiones relevantes, el protocolo 1 detectó 5 y el protocolo 2 detectó 6. En ninguna de las comparaciones las diferencias fueron significativas, por lo que este protocolo, o los autores en realidad sugieren que el protocolo 2, es decir, una colangiorresonancia anual, con una ecoendoscopia cada 3 años o una ecoendoscopia cuando la colangio muestre alguna evidencia sospechosa, pues sería suficiente para el cribado. En cuanto al marcador CA19-9, que siempre genera dudas, no se ha estudiado su función en personas de alto riesgo, pero se recomienda utilizarlo en caso de que haya una sospecha elevada de cáncer
asociado a pruebas de imagen con hallazgos que creen dudas. En esos casos, pues este marcador podría hacer la diferencia entre cáncer o no. Los expertos también llegaron al consenso de que las pruebas para detectar diabetes o hiperglicemia, ya sea la glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada, eran razonables en personas de alto riesgo. Es decir, que sugirieron que al inicio del cribado se haga esta prueba para detectar la presencia de diabetes. Pero posteriormente, la monitorización de la glucosa, pues al parecer no tendría un valor adicional. Pero frente a esta duda, pues otros autores sí consideran que se hagan pruebas rutinarias para detectar la diabetes en personas de alto riesgo. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el seguimiento? Los beneficios del cribado se complican porque la ventana terapéutica de esta enfermedad es muy corta. Se ha visto que la tasa de progresión prevista sugiere que los cánceres de páncreas en estadio 1 pueden progresar a enfermedad de estadio 4 en solo un año. Algunas revisiones y guías simplifican el intervalo de esta forma. Si el hallazgo del páncreas es normal o no hay lesiones significativas, seguir cada 6 a 12 meses. Y en caso de alguna lesión que sugiera malignidad o alguna lesión sospechosa, cada 3 a 6 meses. Ninguna guía habla de una fecha para finalizar el cribado, no se ha llegado a ningún consenso. Pero sí dicen que en caso el paciente ya no sea apto para cirugía, pues no habría necesidad de realizar ningún seguimiento. Hay una guía internacional que se publicó en el 2019 que aporta más detalles en relación a la frecuencia del cribado. Habla de un seguimiento según los hallazgos que encontremos. Entonces, si encontramos un páncreas normal, o encontramos un paciente que tiene una pancreatitis crónica, o un quiste sin características preocupantes, es decir, con lobulación pancreática, por ejemplo, el paciente requiere un seguimiento anual. Hallazgos que requieran más estudios, ya sea con escáner o con icondoscopia más PAF, pues serían los que están aquí indicados. En caso de una lesión sólida, sin importar el tamaño, y en caso de una estenosis asintomática del conducto pancreático principal de etiología incierta y sin masa, hay que hacer un escáner para delimitar mejor la lesión. En caso de una lesión sólida de 5 milímetros o más, algún quiste con alguna característica que pueda preocupar como un nódulo mural, que tenga algún componente sólido, que tenga dilatación ductal, o en caso de estenosis asintomática del conducto pancreático principal con o sin masa, hay que realizar una icondoscopia con PAF. Y según los resultados de estas pruebas, si hay hallazgos que no nos orientan a malignidad, como las que aparecen en el recuadro, y la lesión es quística, el seguimiento será cada 6 meses. Si la lesión es sólida y presenta alguno de los hallazgos del recuadro, el seguimiento se produce cada 3 meses. ¿Y a quiénes hay que realizar intervención quirúrgica? Pues ante la sospecha de malignidad, ya sea con una citología positiva o características que indiquen que la lesión tiene alto riesgo de malignidad. En cuanto a las lesiones quísticas, pues básicamente un nódulo mural de 5 milímetros o más, la presencia de síntomas provocados por el tumor como la ictericia y la pancreatitis, un conducto pancreático principal de 10 milímetros o más. Y en cuanto a las lesiones sólidas, un tamaño de 10 milímetros o más, pero algunas revisiones indican que a partir de 5 milímetros también podría estar indicada la cirugía. Ante la sospecha de cáncer, la resección tiene que ser oncológica. Y se ha dado la opción que ante un cáncer pequeño que tenga un tamaño máximo de 1 centímetro, se pudiera optar por una pancreatectomía parcial. Y ahora vamos a ver la importancia de la diabetes en esa población de alto riesgo.
La diabetes, pues como sabemos, es un grupo de enfermedades que se caracteriza por una hiperglicemia persistente y la forma más prevalente es la diabetes tipo 2. Sin embargo, también puede desarrollarse como consecuencia directa de otras enfermedades, incluidas enfermedades del páncreas exocrino. Históricamente, la diabetes debido a enfermedades del páncreas exocrino se conocía como una diabetes pancreatogénica, pero actualmente se refiere a ella como diabetes tipo 3C. Sin embargo, la diferencia de la diabetes 1 y 2, bueno, a diferencia de las diabetes más conocidas 1 y 2, esta diabetes tipo 3 tiene diferentes causas fisiopatológicas y la enfermedad más representativa es la pancreatitis crónica. No existen criterios de diagnóstico aceptados para definir este tipo de diabetes, por lo que en ausencia de criterios claros o definitivos, la causalidad de la diabetes debido a una enfermedad exocrina se debe deducir de la presencia de destrucción avanzada o extirpación quirúrgica del páncreas o al inicio reciente de diabetes en el contexto de un adenocarcinoma ductal pancreático. Como hemos mencionado ya, el riesgo relativo de cáncer en personas con diabetes es elevado. Puede llegar a 2 si el diagnóstico de diabetes es 5 años antes del diagnóstico del cáncer, pero a medida que el diagnóstico se aproxima a medida que el diagnóstico de la diabetes se aproxima al diagnóstico de cáncer, pues el riesgo es mayor. Las hipótesis para esta relación, pues básicamente son 3. Primero, que hay factores de riesgo compartidos. La diabetes tipo 2, que es generalmente la que se presenta en obesos, en personas de edad adulta, es una población en la que también se ve de forma muy común cualquier tipo de cáncer, entre ellos el cáncer de páncreas. Entonces, pues podría haber ahí una confusión. Pero esta hipótesis se desestimó cuando se hizo un estudio de pacientes con otros tipos de cánceres más comunes, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, y se vio que en este grupo de cáncer la prevalencia de diabetes no era tanta como en el cáncer de páncreas. Otra hipótesis fue la destrucción glandular, ¿no? Debido a la infiltración del tumor, a la obstrucción ductal, se destruía el páncreas y por ello existía la diabetes. Pero siguiendo esta hipótesis, la presencia de esta destrucción glandular llevaría a una hipoinsulinemia, pero en el caso del cáncer de páncreas se ha visto que la diabetes se asocia a una hiperinsulinemia secundaria a la resistencia a la insulina, o sea que tampoco va por ahí la relación. Y lo último que se ha visto es que el adenocarcinoma puede producir la hiperglicemia como un síndrome paraneoplásico. Y esto se ve porque hay una prevalencia muy alta de diabetes en el contexto del adenocarcinoma. Asimismo, se vio que la aparición de diabetes tiene relación temporal con el diagnóstico de adenocarcinoma y que el tratamiento del adenocarcinoma mejora la hiperglicemia. ¿Por qué se produce hiperglicemia o diabetes? El mecanismo subyacente no está claro, pero se cree que puede ser por resistencia a la insulina, como un efecto paraneoplásico debido a mediadores liberados por el tumor, como el polipéptido amiloide de los islotes, que se ha visto elevado en algunos estudios. Pero también puede contribuir la disfunción de las células beta pancreáticas por medio de la adrenomedulina o a consecuencia de niveles reducidos de adiponectina, que es una hormona con propiedades antiinflamatorias y sensibilizantes a la insulina. Ante esta relación de hiperglicemia, diabetes y cáncer de páncreas y ante la incertidumbre en relación al tiempo en el que aparece el cáncer de páncreas antes de su diagnóstico, ha surgido el interés por establecer a la diabetes o a la hiperglicemia como un marcador precoz de cáncer. Este estudio retrospectivo tuvo como objetivo determinar la duración de la presencia de adenocarcinoma antes de su diagnóstico basado en la hiperglicemia. Se vio que el valor de glucosa en ayunas no difirió entre
casos y controles 36 meses antes de la fecha del diagnóstico. La hiperglicemia ocurrió por primera vez de 36 a 30 meses antes del diagnóstico. Progresó rápidamente y cruzó el umbral de diabetes mellitus de 12 a 6 meses antes del diagnóstico de cáncer. Por otro lado, la glucosa en ayunas no difirió significativamente en los controles frente a los casos con tumores por debajo de 1 milímetro. El volumen más pequeño asociado con hiperglicemia fue de 1.1 a 2 mililitros y la glucemia fue aumentando con el incremento del volumen tumoral cruzando el umbral de diabetes para un volumen de 4.1 a 8 mililitros. En esta figura se observa que según los volúmenes tumorales se va identificando por primera vez la hiperglicemia aquí a un volumen de 1.1 a 2 mililitros, como ya habíamos dicho. Posteriormente, la presencia o el compromiso linfático se da a un volumen tumoral mayor y la elevación del CA19-9 de este marcador tumoral se da cuando el volumen tumoral ya es bastante elevado. Otra información relevante que se obtuvo en el estudio fue que la resección del adenocarcinoma ductal de páncreas resolvió la hiperglicemia independientemente de la ubicación del tumor o el tipo de cirugía, y que los valores de glicemia fueron mayores en tumores poco diferenciados. Con los resultados de este estudio y otros similares que revelan que los pacientes presentan hiperglicemia durante un periodo que podría ser de 30 a 36 meses antes del diagnóstico del adenocarcinoma, es que se ha tenido en cuenta algunas consideraciones para la población de alto riesgo. Hubo consenso en que la diabetes de nueva aparición en un individuo de alto riesgo debería impulsar una mayor investigación, ya sea iniciar el cribado sin importar la edad del paciente o impulsar a una mayor cantidad de pruebas para detectar la presencia de cáncer de páncreas. Y como conclusiones, pues tenemos que el adenocarcinoma ductal de páncreas tiene un pronóstico desalentador, por lo que la detección temprana ofrece la mejor oportunidad para prolongar la supervivencia. No se recomienda el cribado en personas asintomáticas de riesgo medio, pero sí en personas con mayor riesgo, que son los que tienen antecedentes familiares o predisposición genética identificable. Este cribado se va a hacer por medio de una colangioresonancia o una ecoendoscopia y va a finalizar cuando el paciente ya no sea candidato para intervención quirúrgica. Se desconoce cómo influye el tabaco, la pancreatitis crónica y la obesidad en las personas de alto riesgo, pero se propone ampliar estudios y acortar intervalos de seguimiento ante la diabetes de nueva aparición. Es importante en los pacientes con cáncer de páncreas la búsqueda de antecedentes familiares de esta enfermedad para poder detectar si pertenecen a algún grupo, tanto de un síndrome hereditario genético o al grupo del cáncer de páncreas familiar. No hay que olvidar que en muchos de estos pacientes también hay necesidad de vigilar otros tipos de cáncer según la mutación y los antecedentes. Y finalmente, no hay que olvidar que hay que ampliar el conocimiento de esta enfermedad porque todavía no se conoce del todo. Ampliando el conocimiento nos va a permitir proporcionar una evaluación de riesgo individualizada, que va a permitir finalmente dar recomendaciones de vigilancia personalizadas a nuestros pacientes. Eso es todo. Gracias.